Alito, Nali, buenos días. Bueno, ya me conocen algunos, yo soy el doctor Rodolfo Rivas, ¿no? Estoy aquí en el CAIC y vamos a tener clase de Historia de la Medicina. Ya tuvieron clase con la doctora Marcela Pérez, pero ahora yo quisiera mandarles este video para ponernos de acuerdo sobre cómo van a hacer, qué es lo que vamos a ver en la clase y qué es lo que y cómo lo vamos a calificar y cómo vamos a llevar a cabo las clases. Entonces, les quiero presentar esta presentación, valga la redundancia, y se trata de la materia de Historia y Filosofía de la Ciencia, y esta va a ser la metodología de trabajo que vamos a llevar a cabo. Muchos de ustedes ya están acostumbrados porque tomamos clase previamente. Se trata de utilizar el método de aula inversa, trabajo en equipo y discusión de clase. Como vamos a hacerlo vía Zoom, entonces todos ustedes, como saben, voy a tener yo una lista de sus nombres y vamos a irles preguntando uno por uno para hacerlos que participen y poder hacer un grupo de discusión en clase. La otra forma es que también queremos trabajar en equipo y entonces el grupo completo va a realizar una presentación en diapositivas, como se los voy a enseñar en un momento más, las cuales nos van a servir para discutirlas en clase. Todos los alumnos deben de conocer la presentación, ya que se va a discutir diapositiva por diapositiva al azar. No importa quién la hizo. Entonces, yo voy a tener el nombre de Carlos Boiso, ¿no? Entonces voy a tener ahí los nombres y los voy a tener. Hay que subir las tareas a Google Classroom 24 horas antes de empezar la clase para que yo pueda ver hacia dónde va la discusión para poder trabajar la discusión de la clase. Y bueno, a discutir, esta parte va a ser no tan solo la parte de la memoria, de qué es lo que nos dijeron los autores, sino también es una muy buena parte para discutir y cómo se puede llevar a cabo esto a la práctica clínica habitual. El libro que vamos a tener como base es este libro del doctor Rui Pérez Tamayo, que se llama Existe el método científico. Si bien es un resumen muy pequeño de lo que hace cada uno de los autores, me parece que nos da una gran panorámica de la investigación, de la ciencia y de los autores que vamos a ver. Además de que yo soy fanático de Rui y entonces, bueno, la verdad es que me gustó muchísimo y creo que es una buena puerta de entrada para la discusión de este asunto, ¿no? Entonces, como ya van ustedes muy adelantados porque han tenido clases magistrales con la doctora Marcela Pérez, nosotros vamos a empezar en la clase número 1 a discutir un poquito de John Stuart Mills, ¿no? Y entonces vamos a platicar de este pensamiento de John Stuart Mills sobre qué era lo que pensaba sobre el modelo científico que debería ser comprobable, y después vamos a abordar el positivismo con dos de los autores, por ejemplo, Auguste Comte, en donde platicaba sobre cómo se podían generar estas nuevas modelos hipotéticos, estos modelos deductivos para poder llevarlos a cabo. Y sin duda a René Poiré, que es uno de los básicos que empezaba a decir cuál era la forma que se tenía que llevar estas hipótesis que se tienen que llevar a cabo de manera a priori antes de la discusión. Y entonces vamos a tener 2 o 3 diapositivas de chisme, que quiere decir en dónde nacieron, qué fue lo que hicieron, en dónde estaban, cuáles fueron los libros que tuvieron, 2 o 3 diapositivas que nos introduzcan al tema de estos personajes, de cómo negaron a la religión católica, de cómo se negaron a creer que los reyes tenían esta condición de santidad y cómo se desprendieron de su época. Después vamos a hablar de las aportaciones al pensamiento científico que tuvieron cada uno de ellos, y la parte más interesante va a ser los ejemplos que tengan en la práctica clínica. Un ejemplo que yo podría decirles es el ejemplo de la hidroxicloroquina y la citromicina. Entonces, cómo el pensamiento a priori podría haber llevado a decir que la hidroxicloroquina y la acitromicina iban a tener un efecto sobre la disminución de la cantidad de virus o la disminución del efecto antiinflamatorio. Sin embargo, utilizar este método inductivo-deductivo no es una buena opción porque tenemos que esperarnos hasta que ya sean comprobables. Entonces, lo que ellos hicieron fue hablar de este método
a priori deductivo. Entonces, lo que nosotros queremos decir es cómo este método positivista, en donde el positivismo quería decir que tenía que estar comprobado y mediante un método científico, y el doctor Poiré, lo que demostraba era cómo teníamos que además esperar un poco de tiempo a la comprobación de las hipótesis para que el tiempo nos diera la razón. Esos son los ejemplos que a mí me gustaría que quedaran para la clase. Después vamos a ver al gran Karl Popper y a Thomas Kuhn, en donde ya hablaban sobre un pensamiento hipotético y falible, ¿no? Entonces, este modelo hipotético donde yo tenía que tener una hipótesis y tenía que decir que para que esta hipótesis fuera científica, en alguno de los casos debía de fracasar. Es decir, que si yo tengo una hipótesis donde todos los casos siempre se curan con lo mismo, eso no es un conocimiento científico, sino que más bien esa es una creencia o es pseudociencia. Un ejemplo que podríamos mencionar sería la cirugía para la apendicectomía. Entonces, si nosotros no fuéramos científicos, diríamos que la apendicitis en todos los casos se debe de operar porque la apendicitis, la apendicectomía es el tratamiento específico para la apendicitis. Sin embargo, Thomas Kuhn y Karl Popper hablan que no en todos los casos esto puede ser cierto. Por lo tanto, en el momento que demostramos cuáles son los casos que no deben de ser operados, ahí estamos hablando de un conocimiento científico falible. Y bueno, eso es lo que a mí me gustaría que llegáramos, ver cuál es la aportación del conocimiento científico y cuáles son los ejemplos en la práctica clínica. Después vamos a platicar ya de lleno al siglo XX-XXI, en donde queremos ver estos pensadores que sacan todo este conocimiento científico hipotético deductivo de Karl Popper y ahora lo introducen al fenómeno de la clinimetría, de la clínica, de la medición de los aspectos hipotéticos en la práctica clínica. Y vamos a hablar sobre el doctor Alban Feinstein y cuáles fueron los aportes de este método hipotético deductivo y de cómo el medir la clínica de algo que se pensaba que no era medible en este libro de Clinimetrics y en el libro de Clinical Biostatistics, pudo cambiar la visión de muchos de los nuevos médicos. Y sin duda tendremos que hablar de lo que pasa en nuestro país. En nuestro país tenemos al doctor Juan Talavera, y entonces también me gustaría que platicáramos un poquito del chisme de Juan Talavera, qué fue lo que pasó con este pensamiento científico de llevarlo a los hospitales para mejorar la calidad de la atención y cómo hoy en día lo está haciendo en el Hospital ABC. Entonces, quisiéramos platicar sobre el aportamiento al pensamiento científico y tener ejemplos en la práctica clínica de cómo este nuevo pensamiento puede llevar a cabo y puede mejorar la calidad de la atención como tal. Ahora, en la cuarta clase, que ya va a ser la última clase, vamos a intentar hacer un resumen del tipo de pensamiento científico. En este resumen del tipo de pensamiento científico, vamos a retomar al pensamiento desde Platón, desde Sócrates, en donde se tenía este método inductivo-deductivo. Me va a encantar que me platique nuevamente cuáles fueron los autores que les gustaba este método, cuáles son los pros, cuáles son los contras y saber si hay ejemplos en la práctica clínica de este método inductivo-deductivo, como por ejemplo con la influenza, cuando se daba oseltamivir para disminuir las cargas virales y después se encontró que no, pero como ya los convencimos a que la carga viral era la responsable del estado general del paciente, entonces los médicos lo siguen dando por este pensamiento deductivo basado en la fisiología. Después vamos a platicar sobre el método a priori deductivo. Entonces, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras? En este grupo del a priori deductivo, nosotros podríamos decir cómo yo puedo utilizar estos conocimientos que surgen en otros lados y aunque no se ha corroborado en este tipo de pacientes, como por ejemplo los anticuerpos monoclonales que han sido utilizados en otras enfermedades y se utilizan ahora en a priori deductivo
se utilizan ahora para nuevas enfermedades. Voy a poner un ejemplo, rituximab. Entonces, rituximab es un medicamento que puede ser utilizado en distintos tipos de cáncer y también en enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple. Finalmente, vamos a platicar sobre el mundo hipotético deductivo, que habíamos mencionado que era de Popper y de Kuhn, y entonces, y aquí me van a decir los autores, y cuáles son los pros y los contras de hacer estudios que tengan a priori hipótesis, que tengan dirección y magnitud, cálculos de tamaño de muestra, y que tengamos una magnitud que queramos tomar como adecuada. Y el otro grupo que va a ser el falible. Y finalmente, no podríamos dejar de pensar que toda esta maraña de tipos de conocimiento inductivo, deductivo y métodos científicos nos hace pensar que no hay un método científico universal para todo lo que vemos. Y por lo tanto, hay algunos autores que suponen que eso de que existe el método científico, de que no existe el método científico, sino que vamos adaptándonos. Vamos haciendo una adaptación para resolver los problemas. Luego entonces, vamos a tener aquí cuáles son los autores y cuáles son los ejemplos en la clínica. Espero de verdad que esto les sea de utilidad. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, muchas gracias. Y bueno, nos vemos los del grupo del martes y los del grupo del sábado. Espero que este video les sirva para saber cómo vamos a llevar a cabo todo eso. En poco tiempo les voy a mandar la entrada al Google Classroom para que ustedes suban sus tareas 24 horas antes de su clase. Mucha suerte y a leer muchísimo.